Bueno, niños, ¿quieren que les cuente algo? Sí. Bien, vengan, acérquense acá. Algo como lo que ven en la tele o en la radio. Tele. En la tele. Bueno, entonces les voy a contar algo que ustedes no sabían porque esto empezó antes de que ustedes nacieran. Pero eso sí, van a estar muy calladitos porque hoy voy a contarles mi historia. ¿Quieren que les cuente todo? Sí. Cuando yo era pequeñita como ustedes, a mí me invitaron a trabajar en el teatro. Era de tu tamaño, Valentina. Era de esa edad. Esa obra se llamaba Doña Juana Zurduy de Padilla. Era una obra hermosa, pero era muy triste también. Entonces aprendí a hablar fuerte, a vocalizar bien y me hicieron actuar como si fuera una niña grande. Bueno, mañana les acabo de contar porque ahora ya es hora de ir a dormir, mis pequeños niños. Buenas noches, abuelita. Buenas noches, mi cielo. Buenas noches, mi chiquitito. Pero mañana nos voy contando. Mañana les sigo contando. ¿Sí? Sí. Mañana. Mañana. La profesora Gloria es una persona íntegra, llena de valores, llena de experiencia en lo que enseña y además antes de participar de nuestro cuerpo docente, pues ella tuvo bastante trayectoria en todo lo que enseña, tan bien enseñado aquí en Diaconía. Personalmente es una persona que hasta el día de hoy me encanta, considero que ha sido una de las mejores docentes en Diaconía, no por nada va tantos años haciendo que las personas que van ahí se apasionen por el tema de tener una buena voz, el poder tener una retórica al momento de hablar. Ella es una radialista apasionada de la que todas las generaciones que hemos pasado por sus enseñanzas somos felices de haber aprendido un poquito al menos, porque la voz es una herramienta que te sirve para tu vida. ¿Cuántas mañanas he tenido en mi vida? A veces nos apresuramos demasiado en el hoy por vivir rápidamente el mañana. Pero creo que yo he vivido plenamente y me siento feliz. Estos recuerdos de mis inicios, Radio La Plata, Sucre, la capital de Bolivia, y los sacrificios que tenía que hacer para entender todo lo que me enseñaba el profesor Gobelay, porque mi mamá era exigente. Exigente sí, pero cuánto beneficio me dio después. El niño es el padre del hombre, mejorémoslo. Si yo era apenas una estudiante de colegio, ¿qué podía saber de toda la psicología del trato de los niños o de los padres? Pero mi madre sí, fue una mujer muy inteligente. Y gracias a ella conseguí mi primer trabajo en radio. Ese primer trabajo que me hizo sentir orgullosa frente a mis compañeras, porque estando en colegio yo era la única que podía ganar dinero con mi trabajo. Y fueron pasando los años. Tuve necesidad de aprender mucho más, de seguir exigiéndome a mí misma. Pasó el tiempo y tuve que decidirme por una carrera. Mi madre quería que fuera profesora, yo quería ser abogada. Ya me había inscrito en la Universidad de San Francisco Javier
en la carrera de Derecho. Pero era tan dulce mi mamá que me vi obligada a entrar a la normal con un examen de ingreso directamente a tercer año de colegio. Pero estudiaba paralelamente en la universidad y también en la Escuela Nacional de Maestros. El problema fue cuando egresé. Tenía que hacer mi año de provincias y las provincias quedaban muy lejos. Pero tenía la suerte de trabajar en radio. Y Radio Libertad, que antes se llamaba Radio Sucre, era una radio de los ferroviarios y se pusieron de acuerdo para lograr conseguirme una ubicación en el pueblito más cercano a Sucre con tal de que yo volviera a trabajar en las noches a la ciudad. O sea que en las mañanas me iba al pueblito de Yotala, volví en la tarde, trabajaba hasta tarde en la noche y al día siguiente otra vez a madrugar para ir a trabajar al pueblito de Yotala. La disciplina es algo que destaco mucho de la profe Gloria. Una persona muy trabajadora, una persona muy humilde en su forma de ser, en su carácter. Creo que es un ejemplo, ¿no? Ella es un ejemplo de perseverancia, de trabajo duro, muy duro, de adaptarse a las diferentes formas. Como se dice hoy en día, ¿no? Una mujer empoderada, una mujer que sabe lo que quiere, decidida y que sabe a lo que va. Es un talento invaluable que tenemos la oportunidad de conocer y de tener y de que forme parte de nuestra vida y de nuestra cultura y de nuestra historia también. Gloria Morales tenía mucha coherencia de vida, es decir, lo que pide, lo hace. Y eso es difícil encontrar en una persona. Duró poco tiempo. Fui contratada después para irme a Radio Altiplano, a La Paz. Ahí empezó un trabajo duro, pero muy grande. Tengo la satisfacción de poder contar ahora que fui fundadora de Radio Panamericana. Tenía un programa que se llamaba Esta Noche Tuya, que era un programa divertidísimo, hermoso, pero también fui fundadora de otra radio, de Radio Cristal, que era entonces una de las radios culturales más importantes, sin olvidar que ya trabajaba en Radio Fides, y en Radio Fides además teníamos un elenco de teatro con el que inauguramos la iglesia de San Miguel en la zona de abajo de La Paz. De los autos sacramentales de Calderón de la Barca. Qué hermosa fue esa obra. Mañana no reinarás. Mane Techel Fares. Sí, fue un salto muy grande en mi trabajo como actriz, pero también en mi trabajo como radio. Pero eso no fue todo. Estaba casada, viviendo los años felices de mi vida, yendo y viniendo aquí a Santa Cruz, porque parte de mi vida estaba en La Paz, pero parte de mi vida estaba aquí en Santa Cruz. Y un buen día de esos, en la televisión, me llamaron para ser la primera mujer informativista de la televisión boliviana. La profe Gloria es la primera presentadora de noticias de Bolivia. Entonces, cuando a mí me cuenta su experiencia, yo en universidad, sin pensar siquiera en dedicarme a lo que me dedico ahora, ella me cuenta su experiencia y me cuenta lo importante que fue para la historia de la televisión en Bolivia, y me quedo asombrada y orgullosa de saber que estaba aprendiendo con, la mejor comunicadora de Bolivia, y aquella que también conoció y aprendió todo el proceso de la historia de la tele y de las noticias. Tiene muchas virtudes ella, ¿no? Ella cambió, ¿no?, el tema de la comunicación, ¿no?, siendo la portadora de una de las primeras mujeres, ¿no?, en romper ese tabú que había, ¿no?, de que solamente eran presentadores hombres, ¿no? Nada, pues que rompe esquemas, ¿no?
y eso es trabajándolo todos los días, porque los medios de comunicación no son fáciles para las mujeres hasta ahora, ¿no? Uno, en cualquier lado, ¿no? Y el lograr pasar y estar ahí, creo que nada, rompe barreras la profe. Era difícil porque había mucho machismo. Leían el informativo solamente los hombres y fue duro para mí tener que enfrentarme a ellos sin pelear, pero demostrando que sí, tenía la capacidad suficiente para ser la primera mujer informativista de la televisión boliviana. Pasó el tiempo y por razones de salud y también porque la tierra llama, mi marido era un camba a todo dar, tuve que venirme aquí a Santa Cruz. A lo largo de todos los, desde que era chico, yo la acompañé en las mañanas, al mediodía, en las tardes, a su colegio nocturna, y yo iba acompañándola, entonces yo veía que ella trabajaba todo el día. Al principio tenía miedo, era como empezar nuevamente, otra nueva vida. Allá tenía la televisión, tenía la radio, tenía el colegio, era directora de un colegio, había fundado en la parte superior del colegio Pedro Kramer y me vine. Contratada por Canal 13. Fue una experiencia hermosa, agradable. Pero después, paralelamente, era directora del colegio Josefina Goitia, que me quedaba cerca a mi casa y también cerca al canal. Luego el canal tuvo que cambiarse y por la distancia renuncié a ese trabajo, pero me fui a Galavisión y ahí continué con mi trabajo. Posteriormente llamaron a exámenes para catedráticos de la Escuela Normal Enrique Finot. Me aventuré, gané el concurso, fui docente de la Escuela Normal Integrada Enrique Finot y tuve que dejar la televisión porque ya el tiempo no me alcanzaba. Y después llegó el momento en que hubo un cambio en las situaciones de jubilación y tenía que decidir, o seguía trabajando en la normal o me jubilaba inmediatamente. Mi sueño, mi ideal, era volver nuevamente a trabajar en la radio, pero ya completamente dedicada a eso. Fue entonces cuando tuve la gracia de Dios. Fui invitada por el padre Hugo Ara a participar como docente de retórica de la voz, de locución, se decía entonces, en la Escuela Superior de Comunicación Audiovisual Diaconía. Primero es justamente lo que ella enseña, es ella, ¿no? Cuando escuchamos su voz tan melodiosa, tan convincente, tan llena de ternura o a veces también firme en lo que dice, pues el gran aporte ha sido sobre todo a que los comunicadores expresen lo que sienten y, por otro lado, ella es gran observadora de la realidad. Entonces su comunicación está llena de sentido y también tiene una larga experiencia en cuanto a la literatura, al teatro, y por eso hace que las narraciones tengan coherencia. Como comunicadores nosotros somos narradores de experiencias, narradores de vivencias, y tanto en la imagen como en el audio tenemos que saber ser coherentes en nuestra narración, y la profesora Gloria es una experta en esto. He crecido mucho, porque antes las personas que me conocen quizás era un poquito más calladita, era más introvertida en ese sentido, ¿no? Y fue gracias a Diaconía, gracias también al aporte de la profe Gloria, que de alguna forma aprendí a soltarme, a no tener miedo frente a las cámaras, el tratar de proyectar lo que tengo dentro en la mente mediante las palabras que digo. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Uno tiene que tener un trabajo constante de la voz y eso fue un gran aporte que la profe Gloria me dio desde el inicio con las herramientas que nos brindó. Lo que me llevo de la profe Gloria y le agradezco muchísimo es aprender a pronunciar la letra R.
Yo creo que yo no podría estar presentando el noticiero de la Red 1 de Bolivia si no pudiera hablar bien, y eso se lo debo a la profe Gloria. Creo que todos los ejercicios y las veces que ha renegado conmigo, no solo en curso, sino ya una vez yo profesional, seguíamos en contacto y me seguía haciendo ciertas correcciones en mi locución, en mi forma de hablar, en la intencionalidad al hablar. Me fue construyendo como profesional, primero como estudiante. La profe Gloria me fue construyendo primero como estudiante y luego también como profesional en mi carrera. Siempre estuvimos en contacto y siempre me daba consejos para poder mejorar cada día. Para mí fue una de las mejores docentes que pude haber tenido dentro de la universidad, no solamente por cómo es ella como persona, sino cómo está preparada y los años de experiencia que ella lleva en el rubro. Al principio, como todo, tenía inseguridad, tenía un poquito de miedo. Me apresuré a buscar mejores técnicas, a manejar una serie de documentos, de papeles, de conocimientos que pudieran mejorar mi trabajo. Y así empecé en diaconía. Fui docente al principio solamente de locución. Después incursionó en otras materias, por ejemplo, preparación del actor, redacción de cuentos, pero sin dejar locución. Y ahora han pasado tantos años. Todavía recuerdo cómo asustaba a los alumnos diciéndoles: si se portan mal, voy a bailar malambo en sus cabezas con zapatos de taco de alfiler. Y los pobres quedaban tan asustados que creo que pensaban que sí iba a bailar malambo ahí. Que me imagino que todo el mundo la conoce, que voy a bailar malambo en su cabeza, ¿no ves? Porque no hacen caso. Yo soy una persona que, si bien escucha muchas cosas, se asusta. Se asustaba en ese entonces, muy rápido se asustaba. Yo quedé pasmado, quedé blanco, quedé pálido. Y salir adelante, hablar al lado de ella, después de lo que había dicho, yo me pasmé. Voy a bailar malambo con tacos de alfiler sobre sus cabezas, decía. Y yo creo que todas las generaciones que han pasado por diaconía, todos los estudiantes, se acuerdan de eso porque a todos les dice lo mismo, ¿no? Y es algo como que al principio me chocó, o sea, como que me asustó. Ay, ¿será que es mala la profe? ¿Será que es buena? Y hacía con sus piecitos así, me acuerdo muy bien. Y son esas cosas, esas anécdotas que hacen que uno las recuerde con mucho cariño, ¿no? Y que ahora, justamente, ¿cuántos años ha pasado de que fue mi profesora? Más de 10 años ya desde que fue mi profesora. Y que aún así los estudiantes nuevos la sigan ubicando y recordando por eso, es muy entrañable, ¿no? He aprendido tanto al enseñar. Me han enseñado tanto los alumnos. He compartido tanto con ellos que sería muy largo hablar. Lo único que deseo ahora es que Dios me permita seguir enseñando hasta que mis buenos alumnos puedan superar al maestro. Solo entonces podré decir: fui una buena maestra de locución. Gracias, Padre Hugo. Gracias, diaconía, porque esa oportunidad la sigo viviendo, la sigo sintiendo, la sigo paladeando como el sabor más hermoso de mi vida. Esa es mi historia, mis pequeños niños. Solo me queda decirle gracias por estar siempre ahí para mí. No fue una persona que estuvo solo en mi etapa de estudiante, sino lo sigue siendo hasta ahorita. Y le pido, por favor, siga corrigiéndome las veces que quiera. Me encanta y es por eso que he mejorado.
Querida profe Gloria, simplemente agradecerle por todo lo que entrega, no solo aquí, a la escuela, a nosotros, a las diferentes generaciones, sino también con todo lo que usted ha hecho a nivel profesional, dándonos un lugar tanto a las mujeres como a los comunicadores en el medio, ¿no? Y decirle que es una genia y que la quiero mucho. Quisiera agradecerle principalmente, ¿no? Porque agradecerle por toda la enseñanza, todo el conocimiento, toda la experiencia que me ha transmitido y que probablemente yo no supe apreciar en su momento, pero decirle que todo aquello ha quedado calado en mí, me ha servido, me ha formado mucho como profesional, como persona, como intérprete en algún momento, y yo le quiero agradecer mucho por eso. Hay que buscar la trascendencia en la vida, como trascender con los talentos que uno tiene. Y Gloria Morales ya trasciende